Así es, y vamos a ir con un tema que tiene que ver con un tema más bien vecinal. Estamos con Genaro Cuadros, por supuesto, cuando hablamos de temas de urbanismo. ¿Cómo estás, Genaro? Muy bien, buenos días, gracias. Cambiamos de tono porque hay vecinos del sector de Casas Viejas de Puente Alto que han hecho denuncias desde que se instaló la toma que decíamos cerca de 4 años atrás, el sueño de todos, que hizo noticia la semana pasada por el allanamiento de carabineros del OS7. ¿Les parece que vamos a ver la siguiente nota y luego lo conversamos? Imágenes que impactan por su alto nivel de violencia. Robos sin piedad. Lamentablemente tengo que otra mala noticia por mi parte. Nos asaltaron la casa, a mi papá, mi cuñado. Nosotros como vivo al fondo no alcanzamos a llegar para allá, así que estamos de las 5:30 en pie. Hombres en moto disparando a sangre fría. Asaltos a plena luz del día. Delincuentes que en turbas entran a la casa para hurtar todo lo que pueden. ¿Y cuál es el común denominador en todos estos casos? Que los hechos ocurren en un mismo sector, Casas Viejas en Puente Alto. Un problema que según los vecinos empezó hace 7 años, cuando poco a poco este lugar se rodeó de distintas tomas, como la que vimos allanada hace unos días, el sueño de todos. Observe, porque así luce en la actualidad este barrio. Por un lado vemos las casas de las familias, cruzando la ribera del río tenemos los distintos asentamientos ilegales. Son los habitantes quienes nos relatan que antes su barrio no era así y que lamentablemente esta situación empeoró, producto del estallido social y la pandemia. Afectado allí, yo llegué hace muchos años allí, de cabro chico, conozco allí, mis abuelos son fundadores. ¿Ya? Lo que nos está pasando, donde sentimos el estado de abandono estos últimos años, estamos como atrás de un cerro donde nadie de las autoridades ve lo que pasa aquí. Se llenó de población, aquí se perdió la seguridad que teníamos. Cuando llegamos a vivir acá, este lugar era tan pacífico que era aburrido. En aquellos años no había mucho transporte público, tampoco existía la cantidad de autos que existen hoy día, pero era un lugar pacífico, era un lugar campestre. Es que es una de las zonas más características de Puente Alto. Su origen fue hace más de 40 años. En su tiempo era un sector rodeado de verde, campos y caminos de tierra. Común era ver a los guasos arriba de sus caballos, paseando por la zona e incluso carretas. Nada que ver con la realidad que hay en la actualidad. Con la llegada de los campamentos, obviamente que nos cambia la calidad de vida porque de pasar de tener 20.000 habitantes, yo creo que hoy día somos tranquilamente más de 30.000. Claro que la seguridad también se ha visto afectada porque creció el índice de delitos y delitos graves, asaltos a casas, robos de vehículos, portonazos. Ya llevamos como 7 años con estos campamentos. Antes nosotros podíamos salir tranquilos a la calle, llegar tarde. Ahora no se puede porque te asaltan en los paraderos, te asaltan donde andís tú en la calle, vayas a comprar y te asaltan. Un drama delictual que los vecinos ya veían venir y con razón, si hasta las tapas de las alcantarillas le han sido robadas. Así nos lo contaba nuestro reportero Leo Castillo en el 2023. Están viendo las imágenes porque yo creo que esto es realmente insólito. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía, usted lo ha visto todo? Parece que no, pues todos los días nos sorprendemos. Y hoy día hablamos de que, miren lo que están robando estos delincuentes, están robando las tapas de las alcantarillas. Ahí están las imágenes que Lo decías tú decíamos ayer. Es una nueva manera de robar, pues esto no se había dado nunca acá en el sector de Casas Viejas, por lo menos. Vecinos que están hartos de la delincuencia, un lugar tradicional donde sus habitantes podían caminar por las calles y hoy tienen que encerrarse de noche para evitar los robos. Casas que significan un esfuerzo de toda una vida
pero que han visto disminuido incluso su valor. Familias que se sienten invisibles ante las autoridades, que solo piden que la tranquilidad vuelva a su barrio. Lamentable situación la que se vive en Puente Alto para la gente que durante años vivía en un barrio que consideraban tranquilo y de pronto post estallido social y post pandemia se ven rodeados por una toma y según las declaraciones de los vecinos nadie hace nada, que es algo que probablemente usted ha escuchado en más de una oportunidad. Parece que hay una inacción total respecto a estas situaciones que son a todas luces evidentemente inusuales e ilegales. Leo Castillo está justamente con los vecinos y está en el lugar. Nos puede contar detalle cómo se está viviendo a esta hora ahí en Puente Alto esta situación. ¿Sabes lo que pasa, Eduardo? Que este es un lugar súper bonito, súper campestre, precordillerano. La gente quiere que uno pare, contemple, cuide y respire. Mira qué bonito eso. Pero eso es lo que quiere la gente, pero también las autoridades tienen que ayudar en esto. Está la señora Rosario que vive hace más de 35 años acá. Y la primera pregunta que le quiero hacer, porque veíamos este reportaje, ¿cómo les cambia el barrio? ¿Les cambia el barrio cuando saben de esta noticia, de esta toma, o ya vienen dándose situaciones bastante irregulares acá en este barrio Casas Viejas? Buenos días. Buenos días, la Rosario. verdad es que el barrio cambia. Mucho gusto. El barrio cambia cuando se cambia el plano regulador de esta zona. Ya eso lo hizo el alcalde Osandón hace muchos años atrás. Eso permitió la construcción de villas nuevas y dentro del corazón de Casa Vieja se instala la Villa San Alberto, que es una villa donde las personas están pagando sus casas, gente de trabajo, de esfuerzo, gente que hace crecer este sector. Nosotros éramos tan campestres que no teníamos ni negocios grandes, nada. Con la llegada de San Alberto cambia para bien, porque nos vamos modernizando, vamos creciendo con buenos vecinos. Pero posterior a eso empiezan a tomarse los terrenos de orillas del río y ese sector no se llama Casas Viejas y yo lamento mucho que en televisión siempre cuando salen noticias delictivas de los campamentos digan Casas Viejas. Casas Viejas es esto, donde estamos nosotros hoy día y es una población de esfuerzo de muchísimos años con una larga historia. ¿Y que le ha cambiado la calidad de vida? Por cierto que sí. Ahora, señor Rosario, ¿cómo cambia el barrio? ¿Qué está pasando ahora en las tardes? ¿Qué pasa en las noches? ¿Les da miedo salir? ¿Por qué le hacen un llamado a usted a las autoridades? Porque ha mutado esa tranquilidad ¿a qué? ¿A su antagonismo que ya es finalmente delincuencia acá? Efectivamente ha cambiado mucho, la paz se ha perdido. La inseguridad es una cosa recurrente acá. Nuestra comunidad es mayoritariamente de adultos mayores y los adultos mayores por supuesto que le temen a la delincuencia porque la delincuencia hay muchos jóvenes que probablemente anden drogados o víctimas de la pasta base, que es un gran temón, y son agresivos. Le roban el galón de gas a un caballero que anda comprando un cilindro de gas a las 4 de la tarde. Eso es inhumano, injusto, es cruel. Ya una persona adulta mayor que tiene una pensión miserable y que con esfuerzo compra un cilindro de gas, va con su carro y viene una camioneta con un par de jóvenes, se bajan y le quitan el cilindro de gas. Miserable. Imagínate, María Luisa, lo que nos está contando la señora Rosario, cómo Eduardo... Ni un código de nada. Empatizar, cómo no nos va a dar rabia, pues. Sí, pues indignante. Imagínate lo que está revelando la señora Rosario, un adulto mayor con una pensión bajita, indigna, como dice ella, y que lleguen y le quiten el balón de gas. Mira, es que al final, señora Rosario, ¿cómo está? La saluda María Luisa Godoy, le mando un abrazo desde acá. Al final, como decían ya en todos lados, aunque suene reiterativo, los delincuentes perdieron todo tipo de código. Efectivamente, el respeto se ha perdido. Ahora mismo, por ejemplo, otro temón es que los habitantes de Casa Vieja, que en su mayoría son gente de trabajo, de mucho esfuerzo, que salen a trabajar temprano, en la locomoción colectiva, como los paraderos están más cerca de los asentamientos irregulares, les cuesta mucho acá abajo en Casa Vieja a las personas tomar locomoción, lograr un asiento. Los adultos mayores, vienen los extranjeros sentados, ni se inmutan al ver un anciano, al ver una persona embarazada, una mujer, y resulta que ellos cómodamente, y además de eso, el colapso también de horas médicas, nuestro CEFAM, o sea, nos ha perjudicado en todo sentido el sobrepoblamiento de este sector, en tanto a inseguridad, delincuencia, como también al copamiento de todo lo que es la infraestructura social que se le presta a la comunidad. Señora Rosario, buenos días, gusto saludarle a Eduardo Fuente. Acá estamos con Genaro, arquitecto y urbanista, que nos va a ayudar a entender un poco de esto, porque ya no es solamente un tema de delincuencia, Genaro.
que lo podríamos dejar en el ámbito policial, sino que también aquí hay un tema de cómo se estructuran los núcleos urbanos. Y ella, la señora Rosario, habla de la llegada de ciudadanos extranjeros. Estamos hablando del problema de la migración, ya sea legal o ilegal, problemas de Venezuela que también nos afectan a nosotros, entre otros. A ver, ¿cómo debió haberse hecho esto si es que efectivamente se abre la posibilidad de que sean tomados estos terrenos? Saluti. Gracias. Solo voy a explicar lo que vamos a mostrar en pantalla que Genero se va a desplegar. Esta imagen satelital corresponde al año 2008, antes de que se instalara la villa propiamente tal. Y vamos a ir viendo una evolución de esta imagen satelital que usted le va a ir permitiendo ver cómo se va a instalar primeramente la población formal. Y esto es 2010, por ejemplo. Ven que lo que estaba vacío se llenó de casa. Luego la segunda y tercera etapa con imágenes que ya se establece todo. El 2011, por ejemplo, ahí ya está lleno de casas, que es parte del plano regulador, de lo regular, ¿no? Y el año 2019... Esto es el año 2016. Les pido que se fijen acá abajito. Abajo, en la franja abajo. Que es la franja que está entre la calle del límite urbano y la quebrada. Ya, eso cambia el año 2019. Señor director, pongamos la imagen del 2019 para que ustedes vean cómo va a ir apareciendo esta toma. Ahí está. Mira, ahí está clarito como el agua. ¿Vieron cómo apareció? Rápidamente por esa franja, Genaro, que tú nos vas a poder explicar de buena manera. Tenemos lo regular y lo irregular con los problemas que aquello conlleva. Bueno, el problema principal que ocurre, esto ocurre en toda la periferia de la ciudad, es que efectivamente quedan pequeños retazos de suelo urbano que en general colindan con zonas de riesgo, que es la razón por la cual no se utilizan. Y estos retazos de suelo, claro, no pueden ser utilizados por proyectos formales inmobiliarios, entonces quedan ahí disponibles, por decirlo así, libres, y empiezan a ser ocupados como hemos visto en esta secuencia. Si ustedes se fijan, empieza por acá, que es el sector más antiguo de Casas Viejas, ¿ya? Y se empieza a poblar paulatinamente hasta llegar hoy día completamente al borde. ¿Se pudo poner algo ahí para evitar? Porque evidentemente estaba, como se dice en el campo, está el chancho tirado. Pues está la franja de tierra, por mucho que acá abajo lo que se ve es una quebrada y hay un riesgo, pero la gente vive donde puede y no donde quiere. Exactamente. Y ojo porque efectivamente esto es una quebrada. Si ustedes ven la sombra que hay acá abajo, ya toda esta sombra que se ve abajo de la imagen, quiere decir que ahí hay por lo menos entre 20 a 30 metros de altura, ¿ya? Y desde ese punto de vista, esto es evidentemente una zona de riesgo que se va produciendo seguramente derrumbes sucesivos a medida que el río crece. Cuando el río Maipo viene con mucha más fuerza, justo aquí en Casas Viejas el río Maipo gira, ¿ya? Se encuentra con esta quebrada, farillón, y lo va ahora dando paulatinamente. Claro. Entonces, esto es claramente un lugar que no es apto para construir residencias allí. Sí, se ve una zanja además en la imagen ahí. Además hay una zanja, que es esta segunda sombra que se ve acá, y que se ve que es mucha en realidad un tirada. canal de regadío que permite efectivamente además separar el área, este plano que está aquí, de la quebrada. ¿Qué cosa? Tú haces una pregunta que es clave respecto de, bueno, esto más o menos es predecible. De hecho, esto es uno de los fenómenos que ocurre con los microcampamentos y pequeños campamentos. Esto es un pequeño campamento para los efectos de la cantidad de familias que representa, ¿ya? No es de los grandes campamentos que tenemos en la ciudad, entre otras razones por la naturaleza longitudinal del terreno sobrante. Entonces, precisamente uno de los temas es que esta urbanización, ¿ya?, que es gigante, la formal, que se hace antes de que existieran reglas para donar recursos para el espacio público por la llegada de proyectos inmobiliarios, ¿ya? Podría perfectamente haber incorporado el paisajismo y el proyecto de área verde que colinda con el río, de modo tal de no dejarlo
como un terreno baldío, un peladero que sea llegar a instalarse y que sea un parque, por ejemplo, que pudiese ser de utilidad, que pueda ser visitado, recorrido por la gente y por consiguiente imposibilitado de ser utilizado para otros fines. Esas son las cosas que uno no comprende. Quiero volver con la señora Rosario y el Leo Castillo, Leo, para que le preguntes a la señora Rosario, porque ella decía, claro, desde que esto se empezó a poblar de esa magnitud, desde que tenemos problemas para tomar la micro por la cantidad de gente que va, no le dan el asiento a los adultos mayores ni a las mujeres embarazadas. ¿Qué otros problemas cotidianos tiene la señora Rosario, que lleva 35 años viviendo en el sector desde que esto empezó a suceder? Llevo 40 años, llegué en 1984. Mira. Tenía 20 años cuando yo llegué a vivir acá. Mira. Bueno, sí hay otros problemas. Por ejemplo, en este sector la falta de planificación urbana por parte de las autoridades políticas ha sido gigantesca, porque nosotros tenemos una sola vía de entrada a una calle que tiene una calzada de salida, una calzada de entrada. Eso es riesgoso. En marzo tenemos un taco kilométrico. Todos los años en marzo aquí queda la escoba cuando parten las clases en los colegios, porque se satura la única calle. Ahora, aquí de milagro no queda una catástrofe, porque con un taco de esas dimensiones y un incendio en uno de los asentamientos, que no puedan entrar las bombas, los carros bombas, sería catastrófico. Ya, ahora, mucho tránsito vehicular, faltan, por ejemplo, tenemos calles que no tienen las veredas, calles que no tienen ni una vereda. Entonces nuestros habitantes antiguos, acostumbrados a sus calles de tierra, caminaron siempre por la calzada. Entonces hoy día siguen caminando por la calzada con el riesgo de ser atropellados porque no hay veredas, y le hemos insistido a la autoridad, al señor Codina se lo hemos pedido un montón de veces, que vean el tema de las veredas faltantes en las calles de Casas Viejas. Ahora, señora Rosario, en el reportaje nosotros en la nota veíamos, recuerdo, María Luisa, que nos tocó venir para acá. Y ustedes mismos nos decían el colmo que ya se roben las tapas de alcantarilla. Hoy día eso es nada en comparación a lo que pasa en las calles. Se ve un lanzazo, se ve un portonazo, les da miedo salir a comprar el pan en los boliches. A ver, mire, la verdad es que el sector tiene algunos hechos de connotación delictual más o menos importantes y todos los medios lo han mostrado. Pero a mí me encantaría también que se mostrara que acá hay una comunidad de esfuerzo, de mucho trabajo. Por ejemplo, el lugar donde estamos es un parque autoconstruido por los propios vecinos y habría sido una toma si los vecinos no hubiesen intervenido. Ese lugar, porque está realmente precioso, está realizado por... Exactamente, lo que decía la persona que habló antes respecto a la planificación urbana y de construir parques en las zonas donde hay espacios de terreno. Aquí lo hicimos los propios vecinos. Aquí hay un grupo de jóvenes que se llaman Escuadrón Casas Viejas, que primero comenzaron limpiando porque era depósito de basuras. Aquí había un basural gigante que la municipalidad tenía que mandar camiones todas las semanas a retirar un montón de basura. Luego llegaron buses con personas a tomarse este terreno. En este parque. Sí, y los propios vecinos intervinieron y no dejaron que se tomara. Y luego la comunidad se organizó con el expresidente de la Junta de Vecinos, don Benito Ríos, y más el Escuadrón Casas Viejas, más voluntarios. ¿Y saben quiénes han creído en nosotros? ¿Quién? La empresa privada. Porque aquí este bosque nativo que tiene 1.200 especies fueron donadas por Bioesfera Mía, por Simbiótica y por Acciona. ¿Cómo eso que llegó un bus con gente que se quería tomar este lugar? ¿Cómo es? Llegaron en buses, personas que vinieron a trazar la tierra para repartírsela y poner otro campamento más. Pero los vecinos intervinieron y no los dejaron. Y ahí se organizó esta comunidad. Señora Rosario, disculpe. Dígame. Llegó el bus, se bajó la gente y empezaron, cual urbanista Valenzuela en la Pérgola de las Flores, a dimensionar los terrenos. Trazar con línea. A trazar con cal, con yeso, no sé qué había sido, pero empezaron a trazar. Y las personas que conlindan acá, en la calle Hermanos Carreras, los vecinos antiguos, salieron con palos y piedras a defender el espacio. Bien interpretado a defender lo suyo. Exactamente, aquí no quise... Exactamente, y gracias a esos valientes vecinos no tenemos otro asentamiento irregular acá. Y la comunidad se organizó, como les digo, y estamos construyendo este parque, este bosque nativo donde puede todo el mundo venir a caminar, andar en bicicleta, pasear sus perros.
Pero fue por los abierto a la vecinos. comunidad. Sí, Pero ahora- esto es una iniciativa ciudadana. Claro. Yo creo que lo interesante, lo que acaba de señalar la señora Rosario, es que efectivamente este es un lugar que se prestaría para un parque lineal, por ejemplo, que recupere la flora nativa, Claro. que pudiese servir para mostrar cómo es la precordillera. De hecho, esto tiene unas vistas maravillosas. Yo he estado ahí Sí, precisamente yo en también, es campamentos preciosa. con vecinos y con agrupaciones vecinales de barrios que han, a través de sus propias acciones, recuperado ese borde de río y desde ese punto de vista han impedido que se instalen campamentos, pero también han rescatado el valor ecológico, paisajístico y natural que tiene esta zona. Esto es un sector realmente maravilloso desde el punto de vista de las vistas. Ya Sí, esto que tiene de un alguna amanecer manera el hacia el río. reportaje trataba En general, Puente Alto. de señalar, porque es una vía campestre, en general todo lo que es Puente Alto, Pirque, etcétera, tiene un estilo de vida muy próximo a la ciudad, pero que tiene que ver más bien con la Ahora, actividad Genaro, rural. además, esto no es un peligro inminente. O sea, aquí Además. hay una zanja que es pronunciada y las casas están casi volando. Doble zanja. Exacto. O sea, lluvias fuertes como las que ya sabemos, los fenómenos que son mucho más intensos, la probabilidad que se caigan esas casas. Acá pasan dos cosas que son preocupantes y de las cuales habría que estar alerta. La primera es que efectivamente se observa en la imagen, ustedes pueden observar cómo hay depósitos de material, probablemente material de construcción, material de relleno, etcétera, que es extraído de alguna otra parte y botado en esta misma ladera. Todo este tipo de actividades efectivamente son irregulares y más bien dañan el entorno natural y la protección misma de esta quebrada y el fondo del río que se ve acá bien abajo ya de la quebrada. Entonces, ojo, porque acá hay varias situaciones superpuestas que si uno efectivamente, en este caso, a propósito de lo que dice la señora Rosario, el Estado planificara este borde de río, pasarían dos cosas que a mi juicio son relevantes. Una es que este condominio no estaría cerrado con solo dos accesos, sino haría parte de una trama. ¿Ya? Acá lo vemos cómo este condominio funciona de una manera por dentro, por decirlo así, pero está desconectado del resto de la trama urbana. Acá pasa acá pasa una ruta que seguramente va a tener una cierta continuidad y que va a rodearlo, y no hay una continuidad vial que permita efectivamente integrarlo al resto de la ciudad. Descríbenos, aprovechemos esta imagen que es muy buena, que es una imagen del dron, todas las problemáticas que hay desde el río hasta llegar al condominio. Primero tenemos basureros clandestinos. Primero tenemos acá basureros clandestinos y acá se hacen depósitos claramente de material sólido, Imagen ahí, arena, a ver si no la lo podemos sabemos. poner, ¿ya? Memo, nuestro director de nuevo. Y seguramente que se eso muestra tiene una guarda relación. basura importante. Claro. Gracias, Memo. Así es, y guarda relación con la basura del Memo. estos trabajos que se ven acá, de movimientos de tierra, ya. Mira cómo las casas están volando ahí. Están colgando. O sea, eso es respecto a una quebrada que es más chiquitita que esta zanja que hay previa a la quebrada, ¿ya? Una meseta pequeñita. Si ustedes se fijan, acá hay varios niveles, hay a lo menos tres niveles. El nivel en el que está el condominio, ¿ya? La villa, el nivel en el que se encuentra la calle y por ende están los terrenos del campamento, el nivel que corre por el otro lado a través de un camino de tierra, ¿ya? Que claramente es un camino de faenas y de removimiento de material, ¿ya? De sólidos, de tierra, etcétera, con una zanja, ¿ya? Probablemente esa zanja a veces se active como un canal de regadío. Esta es una zona que está llena de canales de regadío, precisamente de donde se extrae agua del Maipo. O que simplemente haya sido una medida para evitar que las personas se acercaran ciertas actividades Ahora, al borde de la quebrada. Lo que nos sorprendía antes, Eduardo, la verdad que tú lo señalabas, que nos sorprendía que hayan ido a lotear marcar, el sector. a lotear, claro. Pero acá se ve claramente que ese trabajo también se hizo, porque no es un plano damero ni mucho menos, pero está cada una de las casitas el tamaño asignada con su es periodo. regular, es un patrón regular de tamaño y la gente se va extendiendo hasta el fondo de la zanja, en este caso. Llama la atención de lo que decía la señora Rosario, que son los vecinos los que con palos tienen que ir a echar a estos que se vienen a tomar sus terrenos. O sea, el riesgo, porque claro, tú vas y echas a palos y después vuelve la micro y los tipos ya no traen palos, traen pistolas y nos empezamos a enfrentar entre vecinos, unos que con legítimo interés quieren defender su calidad de vida, su estándar de vida, pero ahí insistimos, bueno, esto es lo que pasa cuando no se planifica nada, porque se debió haber hecho algo con esa franja, porque era evidente que se la iban a tomar.
Y el que diga que no es porque necio nomás. No sabe cómo sabía. funciona la ciudad. Nomás. Pero además porque yo creo que hay algo, Eduardo, que también hay que decirlo. Yo creo que la señora Rosario va a estar de acuerdo conmigo. Una es que se produzcan efectivamente estas oportunidades de suelo que quedan vacías, baldías y son utilizadas como campamento. Y lo segundo es la necesidad efectivamente de tener una casa, que es una necesidad urgente y relevante, que ha crecido, que precisamente creció durante el estallido y la pandemia, en parte producto de la migración. Eso ha cambiado la fisonomía de nuestros campamentos en Chile. Los campamentos ya no son como lo eran antes, organizaciones de pobladores que provenían de algún lugar organizadamente, que tenían liderazgo, que tenían ahorros, tenían organización detrás, y detrás de esa organización ellos buscaban un sitio de modo tal de presionar al Estado, no para quedarse allí toda la vida, sino para que el Estado les diera una solución de vivienda en otro lugar. Pero yo tengo una imagen de cabro chico que me acuerdo que mi tata me llevó al Sanjón de la Guada y me dijo, mira, acá cerca de la carretera están las casas callampa, que en los 80 se conocían como tal. Había una presión porque se ponían y se instalaban en el centro urbano, pero cuando se ponen fuera de la ciudad como que quedan al olvido y nadie se preocupa. Y nadie se preocupa, claro. Y lo que pasa, y aquí se ha ido mezclando, yo creo que también estamos frente a fenómenos nuevos de multiculturalidad chilena con nuestros inmigrantes que son a veces colombianos, venezolanos, etcétera, que vienen de otra cultura de organización para proveerse vivienda. Claro. Y ellos vienen de una cultura en donde ellos se toman el terreno y se ponen a construir una casa sólida. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a sacarlos de ahí, el Estado nunca va a llegar con una solución para ellos, por consiguiente ellos, entre esperar 10 años que llegue el Estado y lo resuelva, o emprender por sus propios medios la construcción de una casa, claro, se hacen del terreno y empiezan a construir una casa, lo cual es completamente distinto a lo que ha sido nuestra tradición histórica en Chile, porque lo que buscan todas esas familias en campamentos organizados no es quedarse en el lugar donde está el campamento. Lo que buscaba la gente que estaba ahí era presionar al Estado para que fuera más rápida la solución. Por consiguiente, el campamento era algo precario, que nadie invertía un peso en convertirlo en una solución definitiva. Y en un lugar en donde fuera molesto para la autoridad. Exactamente, era otra la lógica. Genaro, que ahora, bueno, estamos hablando que en el crimen organizado y todo en esta toma. Además se mezcla con esto Alto, otro. Exacto, el sueño de todos, pero veíamos unas especies de mansiones. Pues. Vimos una casa de 80 millones de pesos en una toma. Y claro, por todo lo que tú estás diciendo. Porque además son otras lógicas. Efectivamente, en grupos migrantes es muy difícil tener una historia de organización, porque hay gente que viene llegando de distintos lados en distintos momentos. No es como un grupo de pobladores de una villa que ya creció y que no tiene dónde vivir y que se organiza y pasa el tiempo, se conocen, etc. Entonces empieza a cruzarse otros fenómenos como son los que describes tú respecto de que, bueno, se empieza a mezclar con actividades derechamente delictivas, con gente que tiene otros fines que no son los de conseguir una casa propia y ayudar a sus vecinos o a su comunidad a conseguirlo, que era la tradición de la lucha por los campamentos en Chile. Por eso solamente decir una cosa, que es importante decir, hay que diferenciar las cosas. No todos los campamentos tienen la misma lógica, claro, ni todos los pobladores que viven en ellas tienen los mismos problemas. Pero se llama la atención que en esta franja, que es una toma que veíamos recién, hay entrada de autos y automóviles estacionados en el lugar. Vamos a